Bien, jóvenes. Prosiguiendo entonces con los contenidos de esta primera semana de clases virtuales de la asignatura Historia Constitucional y Formación Cívica, la cápsula anterior o la clase anterior del video anterior, recuerden nosotros que habíamos visto algunos conceptos como sistema político, como régimen político, entendiendo el sistema político como el conjunto y la estructura sobre la cual estaban una serie de instituciones, ¿cierto?, de estructuras, elementos interrelacionados entre sí, con el Estado y la sociedad. Y a su vez esa relación y ese ejercicio de poder entre esos elementos configuraban instituciones y esas instituciones y la relación entre ellas se llamaba el régimen político. Nosotros lo que vamos a ver en este segundo momento son cuáles son los regímenes políticos, es decir, vuelvo a insistir, cómo se relacionan las diferentes instituciones y cómo es la relación de poder dentro de esas instituciones y dentro de esos regímenes políticos que, vuelvo a insistir, son una parte importante, pero una parte de la expresión política de esa estructura política que nosotros hemos definido. Bueno, lo primero entonces es nosotros tenemos que entender que tradicionalmente en la evolución de la historia de la humanidad se han creado tipologías para clasificar los regímenes políticos. Hay tantas tipologías como personas sabios, estudiosos escribiendo hay. Aquí ustedes pueden ver en la lámina al menos la recolección de 4 formas tradicionales que para ustedes pueden ser más conocidas. Por ejemplo, Aristóteles, que lo vimos en la historia antigua, ¿cierto? Las famosas 3 formas, la monarquía, la democracia y la aristocracia, cada una con su fórmula negativa derivada. La monarquía, el gobierno de uno con apego a la ley, la democracia, el gobierno de muchos con apego a la ley, y la aristocracia, el apego de los mejores con el apego a la ley respectiva. Hay otras fórmulas basadas más en épocas contemporáneas, sobre todo a raíz del materialismo histórico, que podríamos definirlas como formas ideológicas de clasificar los regímenes políticos. Por una parte, las capitalistas con la democracia liberal, otras las socialistas con la democracia socialista o socialismos reales, como se le ha conocido. Otra, que es la que principalmente nos vamos a basar a continuación, es la forma sociológica que ha definido Maurice Duverger, ¿cierto? Que existen regímenes pluralistas y regímenes unitarios o autocráticos. Los pluralistas serían aquellos regímenes que nosotros tradicionalmente en el mundo moderno reconocemos como repúblicas democráticas o representativas, y en el caso de los regímenes unitarios, autocráticos, estarían los regímenes que son de gobierno de tipo dictatorial, ¿vale? En el régimen pluralista, por ejemplo, estaría el presidencialismo, el bipartidismo, el parlamentarismo, y en el unitario autocrático, la autocracia y el totalitarismo. Los vamos a analizar estos 5 regímenes en detalle a continuación. Por otro lado, también existe una lógica de forma histórica, ¿no? Por ejemplo, el Estado feudal, el Estado estamental, el Estado absolutista, el Estado representativo. Entonces, esas son algunas tipologías de regímenes políticos que ustedes a lo mejor pueden haber escuchado a lo largo de su lectura o escuchado a alguien. Ahora, aclaremos algunas cuestiones también sobre el régimen democrático o pluralista como lo que nosotros hemos visto. Para Norberto Bobbio, la democracia no puede reducirse en la actualidad a lo que conocemos como democracia liberal. Es decir, votar continuamente durante 4 años, participar de procesos eleccionarios, tener capacidad para uno presentarse como candidato, sino que la democracia va más allá. Nosotros nos quedamos muchas veces en el marco del análisis de la democracia liberal. Esa democracia liberal es solamente una de las fórmulas actuales de la democracia representativa. Por tanto, vale la pena aclarar un poco qué vamos a entender por democracia. Ahora, según Robert Dahl, en su libro Poliarquía, uno puede definir algunas cuestiones o elementos que podrían ser y son lo suficientemente para clasificar un régimen de democrático. Lo primero es que hay necesariamente una división de poderes relativa, ¿cierto?, de los llamados poderes del Estado. Es decir, que cada poder del Estado tiene una cierta autonomía, más allá de los mecanismos de peso y contrapeso que puedan existir en el sistema, y que esa separación de poder está en un andamiaje legal, es decir, constitucionalmente está escriturado cómo es la separación de poder y cómo cada poder interactúa entre lo uno y lo otro. Es decir, hay un sistema de peso y contrapeso. 2, porque las personas también, eso es lo primero de lo democrático, es decir, un régimen donde la separación entre distintos poderes del Estado no sea la adecuada, no puede ser clasificado democrático.
Por otro lado, también en los regímenes democráticos las personas pueden señalar abiertamente y públicamente y con transparencia su determinación o su decisión democrática sin ninguna represalia. Las personas, en tercer lugar, eligen en elecciones públicas y transparentes las opciones que desean. Es decir, hay procesos de elecciones continuados y en cada uno de ellos hay pluralismo para poder elegir diferentes opciones. Todas las opciones, ¿cierto?, son tratadas por igual dentro de esos procesos, pero aparte, y por último, junto a esos procesos eleccionarios tradicionales, está el famoso cuadro de que una democracia debe garantizar una cantidad de libertades y derechos. Por ejemplo, la libertad de movimiento, de asociación, de expresión, del voto, de acceso a la información, de tener capacidad y criterios claves para la elegibilidad de las personas en estos procesos de elecciones libres. En el fondo, para hablar de una democracia, por tanto, se requerirían estos 5 elementos, que vuelvo a insistir cuáles son: la división relativa de poderes del Estado, y eso que esté claro en un cuerpo legal, que las personas públicamente puedan señalar sus preferencias sin ser perseguidas, que las personas puedan elegir en procesos políticos. La anterior está referida a todo tipo de ámbito de la organización social. 4, en que todas las opiniones en procesos eleccionarios tengan un respeto igualitario en su situación. Es como lo que está pasando con el plebiscito, cuando la franja iba a tener el mismo tiempo para cada tipo de opción. Y por último, que exista la garantía de algunos derechos básicos, como del movimiento, asociación, expresión, del voto, acceso a información, entre otras cosas. Ahora, veamos dentro del análisis de ese estado cuáles son algunos elementos para dentro de esos sistemas democráticos pluralistas en general, y cómo también otras fórmulas de clasificar los estados, ¿no? Lo primero que uno tendría que ver cuáles son las reglas del juego. Y esas reglas del juego se expresan en al menos 3 grandes o grupos o categorías analíticas. La primera son las instituciones, es decir, lo que ya hemos visto, ¿cierto? Estos elementos dentro de la estructura política que expresan poder o lo usan como recurso o lo expresan de modo relacional con unas funciones determinadas y clarificadas dentro de ese sistema. Por ejemplo, en un sistema donde el presidente de la República como institución tenga mucho más poder que los otros poderes del Estado y pueda intervenir en ello, estamos hablando de un sistema hiperpresidencial, por ejemplo. Ahí una institución nos está dando una tónica. O, por ejemplo, en un sistema político donde el Parlamento tenga más poder que el resto, estamos hablando de un sistema parlamentario. Entonces, ahí, por ejemplo, las instituciones y esas reglas del juego no ayudan. ¿Dónde se expresan esas reglas del juego y dónde se establecen esas reglas del juego? En la Constitución política, que es el texto legal, que nosotros ya vamos a empezar a trabajar en profundidad la siguiente semana, que es con un texto jurídico legal que expresa la voluntad del pueblo en la constitución y organización del Estado. Eso es la teoría, obviamente, porque en el ideal, el comillas pueblo, ustedes saben, se expresa de distintas maneras esa expresión popular. Y por otra lógica también, no está solamente lo institucionalizado, es decir, lo escrito, lo que está reglamentado, normado, sino que también dentro de esas reglas del juego vienen las dinámicas políticas, las culturas políticas, el entendimiento político, las trayectorias políticas, es decir, eh, ideas más conservadoras que están presentes en determinadas sociedades o ideas liberales más presentes en ciertas sociedades, trayectoria histórica, el republicanismo, por ejemplo, en Francia, eh, no sé, o el rol del Estado en Argentina, por ejemplo, que son elementos del debate público y político que siempre están presentes y que influyen en esas reglas del juego. Otra forma o otros elementos que también tienen que ver con el análisis de los estados tiene que ver con cómo esas reglas del juego, esas dinámicas y esas instituciones se expresan en el derecho constitucional. Hay un derecho natural y positivo, el que en el fondo los derechos humanos, que nosotros tenemos cierta dignidad en cuanto humanos y tenemos unos derechos garantizados. El derecho público, que regula las relaciones de lo público, del marco público, del común, del colectivo. El derecho privado, que regula las relaciones entre uno y otro, entre unos y otros en la medida que somos actores privados y que no influyen en terceras personas. Y eso nos lleva a esa fusión al derecho interno o privado, como lo han llamado algunos, esa fusión, y en el marco del derecho público, que proviene también del derecho privado, es decir, de las relaciones individuales personales, pasamos al derecho público como esfera de contacto público, el espacio político que nosotros analizamos en el video anterior, y eso se expresa en un derecho constitucional. Y el fenómeno constitucional es algo que se produce desde el final del siglo XVIII y tiene que ver en el fondo con, primero, cuáles son las formas de gobierno, cuáles son las garantías de derechos y deberes individuales sociales existentes, cuáles son las reglas para las instituciones y las autoridades,
cómo se organiza el Estado. Y desde ese punto de vista uno podría tener dos tipos de derechos: un derecho constitucional institucional y un derecho constitucional relacional para analizar esas reglas del juego. Lo relacional ya lo hemos visto, en el fondo, cómo las instituciones y los otros sistemas de la sociedad, lo económico, lo cultural, lo espiritual, lo ideológico, se van relacionando con lo político, o en su defecto, cómo las instituciones dialogan entre sí dentro de este tema. Nosotros en la asignatura nos basamos principalmente en lo institucional, pero sin dejar de lado el relacional, para que todos lo tengamos claro. Otra forma también de analizar los estados tiene que ver con la distribución territorial del poder político. Y nosotros, ustedes conocen como el caso chileno, un estado unitario, y otros, por ejemplo, un estado federal, como Estados Unidos, ¿no? Los estados unitarios son, en el fondo, las decisiones se toman de manera centralizada, eh, a pesar de que pueden existir algunas materias desconcentradas, ¿cierto?, políticamente a nivel regional. En el caso de Chile, principalmente las decisiones se toman a nivel central, y en el caso de los países federales, cada una de las regiones gozan de un grado de autonomía mayor y pueden tomar atribuciones particulares dentro de su esfera territorial. Digamos, hay una soberanía y ejercicio del poder a escala local, entendiendo lo local como estas regiones definidas de modo histórico. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la definición histórica de estos estados son por incorporación, ¿cierto?, a la Unión de Estados Unidos, ¿no? Y así sucesivamente. Otra cuestión también que importa en la distribución, también dentro de las reglas de juego, son las famosas distribuciones funcionales del poder. Por eso ustedes ven ahí en el esquema los famosos poderes del Estado y unas flechas más menos, digamos, donde en el fondo cuando yo le doy más atribución al Poder Ejecutivo le estoy restando al Legislativo, o cuando el Legislativo tiene materias judiciales le quito al Judicial y aumento el Legislativo. Entonces esa es otra fórmula también básica para hablar de los regímenes políticos. Cómo funcionalmente, lo funcional está asociado a los poderes del Estado, se expresan, ¿cierto?, en algunas. Por ejemplo, los hiperpresidencialismos, los regímenes parlamentarios, se juega un poco moviendo, ¿cierto?, estas flechas en más o menos dependiendo de dónde se establece. Por otro lado, también hay que entender que hay procesos políticos que son un proceso en sí mismo, y esos procesos tienen expresiones concretas y abstractas, como ustedes los pueden ver en la parte inferior. En esos procesos políticos hay una cultura política, hay actitudes políticas, hay ideologías, dogmas, está la socialización política, está la comunicación y la opinión pública. Esas expresiones abstractas, es decir, la cultura política, el conjunto de costumbres, formas de hacer, formas procedimentales, prácticas, que se expresan de repente en cuestiones concretas, ¿no? Ya vamos a ver cuáles. Hay actitudes políticas de la población hacia ciertos determinados grupos, hay ideologías presentes, está cómo el ciudadano ha sido formado para participar en el sistema, está la opinión pública, donde están las redes sociales, los medios de comunicación, entre otros. Cada una de estas cuestiones se expresa a su vez en un sistema político de maneras concretas. Los grupos de intereses que influyen, los partidos políticos que son expresiones de la cultura política, de las actitudes políticas y de la ideología, los movimientos sociales que tienen que ver con la capacidad de socialización política de las personas, los medios de comunicación. Entonces, en un régimen político también uno podría analizar dentro de los estados y de los regímenes políticos cómo la política actúa como proceso, ¿no? Hay muchos partidos políticos, hay pocos partidos políticos, cuántas corrientes ideológicas tienen, se expresan, qué movimientos sociales existen, se les deja participar, los medios de comunicación dejan expresar diferentes tipos de opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hemos visto 4 fórmulas posibles de que en realidad no es la una a la otra, sino que son fórmulas complementarias para clasificar los regímenes políticos. Entonces, por ejemplo, tenemos casos donde el poder ejecutivo es más fuerte, pero la política como proceso es más liberal, y así. Entonces tenemos la centralización del poder regional, tenemos los poderes del Estado, tenemos la política como proceso y las reglas del juego, es decir, las constituciones. Veamos algunos regímenes. Entonces ahora, por ejemplo, un régimen pluralista presidencial, como ustedes pueden ver en el esquema. Estos esquemas ustedes los van a ver muy seguido, y cuando yo hablo de esquemas funcionales de constitución, etcétera, me estoy refiriendo a esquemas de este tipo, no a mapas conceptuales. Por lo general, en un régimen presidencial, el peso recae en lo que ustedes ven en azul.
Hay un poder ejecutivo, que a la vez por lo general hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Por lo general, el presidente de la República ejerce dos funciones, es decir, representa al Estado en la política interior y externa y también ejecuta la ley. Digamos, hay una dualidad de funciones. Por lo general en los presidencialismos es así. Por lo general en un régimen presidencial el Poder Ejecutivo designa independientemente a su gobierno, ministro, subsecretario, secretario de Estado, como quieran llamarlo, ustedes dependiendo del país. Y por otro, hay una relación amor-odio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, porque quien tiene la iniciativa legal, por lo general, es el Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. El caso chileno, por ejemplo, hay materias donde el Legislativo no puede iniciar trámites legales, sobre todo lo asociado a temas económicos. Por eso ustedes muchas veces dicen, el proyecto qué sé yo, de aumento de pensiones inconstitucional. Por eso lo es, porque si involucra mayor gasto estatal, es un proyecto que solamente lo puede presentar el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo interviene de alguna manera en el Poder Legislativo con las urgencias, con otro tipo de cosas. El Poder Judicial, por lo general, siempre es autónomo en estos casos. Y tenemos el pueblo soberano, ¿cierto? Que es sufragio general para todos los mayores de 18 años, por lo general, que eligen un parlamento a través de un sistema electoral que permite el desarrollo del presidencialismo. Por ejemplo, en el Chile pre-2016-17, cuando se aprobó la reforma electoral, el binominal favorecía la existencia de un parlamento que fuera más dócil a los intereses presidenciales, que hoy día un poco está roto con el nuevo sistema electoral, que yo creo, de paso, una opinión personal, es parte de lo que está explicando la crisis política actual. Por otro lado, el pueblo, ¿cierto?, elige siempre en unas elecciones de manera directa, por ejemplo, como el presidencialismo latinoamericano, el jefe de Estado y jefe de gobierno. En Chile elegimos, ¿cierto?, a Piñera, a Bachelet, entre otros. Y en el caso norteamericano, que el sistema de elecciones es indirecto, pero siempre se elige un jefe de Estado y un que actúa como presidente de la República a la vez. Entonces, en los sistemas presidencialistas, en el fondo, el peso del poder, cuando hablábamos de las reglas del juego, cuando hablábamos de las barritas, ¿cierto?, de los poderes del Estado, están cargadas al poder ejecutivo. Por otro lado, dentro de esos mismos regímenes pluralistas teníamos los regímenes parlamentarios, donde el peso está ya no en el Ejecutivo, sino que está en el Poder Legislativo, el Parlamento, que es el encargado del proceso legal y también de conformar el gobierno. El Poder Ejecutivo, el gobierno gobierna siempre y cuando tenga confianza del Parlamento, es decir, si le es retirada debe irse, y el gobierno siempre es controlado por el Parlamento, con mociones de confianza, mociones de censura, impeachment, como ustedes han podido ver, o en el caso de Inglaterra, cuando ustedes ven estos debates en la televisión, así se controla, se llaman, ¿cierto?, control session, ¿no?, en Inglaterra. El jefe de Estado, por lo general, es una figura ceremoniosa que asume la representación del Estado. Hay una diferencia entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado. El jefe de gobierno electo por el Parlamento, que es controlado por el mismo Parlamento, y el jefe de Estado, que en algunos casos elegido de manera directa o indirecta, que en el fondo llama a formar gobierno y administra ceremonialmente al Estado. Por lo general, las elecciones en un régimen parlamentario son solamente para el Parlamento y no para otras cosas. Por ejemplo, en regímenes parlamentarios como el inglés o el español, donde tienen monarcas, por eso hay una corona en el esquema, se ocupa un sistema proporcional y eligen a un parlamento donde después el rey nombra al gobierno a partir de las preferencias expresadas en el poder legislativo, y de repente cuando ya no hay quórum suficiente para nombrar a alguien y las alianzas no dan a alguien, procede nuevamente a convocar elecciones, como lo que ha ocurrido en España, o ocurrió en realidad en España entre el año pasado y el antepasado. En Italia, en vez de un rey, hay un presidente de la República, pero un régimen parlamentario. El presidente de la República también es una figura ceremonial. En el caso de los regímenes unitarios, autoritarios y totalitarios, veamos algunas diferencias, ¿no? Primero es que ambas, tanto el autoritario como el totalitario, se basan en la anulación de la división de poder y por eso no son regímenes democráticos de partida. Hay un órgano central de poder o un líder central que asume la totalidad de los poderes del Estado. Llámenlo caudillo en el caso de España, Franco, llámenlo el duce, ¿cierto?, Mussolini en el caso de Italia, el Führer, Miklos Horthy en el caso de Hungría, Stalin, insisto,
Nombres hay muchos, pero en el fondo el poder de la división de poderes del Estado se elimina y se da paso a un órgano o persona que centraliza ese poder. Una de las diferencias es que el autoritarismo no presenta un control tan marcado como el totalitarismo, sí, porque en el totalitarismo se busca controlar toda la vida social y el autoritarismo no importa tanto eso. Ya vamos a entrar en detalle. En el sistema totalitario siempre hay un partido único, no así en el régimen autoritario, no siempre se presenta, en el totalitarismo sí. Por eso se llama totalitarismo, porque ese partido expresa una visión total de la sociedad y del Estado, y el Estado se transforma en un instrumento político de ese partido político. Llámese el comunismo, el nazismo, el fascismo. Por lo general, finalmente, los regímenes autoritarios terminan por anular la participación política, los partidos políticos no se llevan muy bien con ellos, como por ejemplo pasó en Chile con Pinochet, ¿cierto? Hasta 1980 y 84, prácticamente los partidos políticos eliminados de la vida pública. Es algo, ahí hay una diferencia, ¿no? El totalitarismo, bueno, insistir que es totalitario en el sentido de la totalidad de lo que busca, ¿no? Cuando Mussolini dice nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, es como la frase definidora. El Estado se hace presente en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La religión, la comida, el culto, la educación, en todo, en todo. El autoritarismo busca callar la disidencia, el totalitarismo la calla también, pero parte de reconvertirla. Hay una idea evangelista. Eh, en el autoritarismo, por lo general, el Estado, lo militar, siempre está presente. Es parte de un golpe de Estado que lo dan los militares. El totalitarismo muchas veces el ejército pasa a ser parte de los instrumentos ideológicos, por ejemplo en el nazismo. El autoritarismo, la mayoría se inician con un golpe de Estado militar. El fascismo, el nazismo no llegaron al poder con ejército. En el caso de la Unión Soviética hay una mixtura, ¿no? Después los soviéticos crean su ejército, el ejército rojo, que no es el ejército zarista que se movilizó para derrocar al zar. Entonces hay unas lógicas distintas. Por otro lado, también los totalitarismos, por decirlo así, son únicos e irrepetibles. Los totalitarismos tienen sus cualidades particulares dependiendo de esta visión total que se tenga de la sociedad y de todo lo que compone la sociedad, que es algo que no está tan presente en el autoritarismo. En cambio, el autoritarismo tiene rasgos que son los juntismos militares, las dictaduras militares, el autoritarismo populista o militar de otro tipo. En cambio, cuando hablamos de nazismo, el nazismo es eso. El nazismo no está en otro lado que no sea la Alemania nazi de 1933 a 1945. Lo mismo con la Italia fascista o el comunismo soviético. El autoritarismo, en cambio, tienen distintas fórmulas y son fórmulas más genéricas. Ahora, también los regímenes pluralistas hay una lógica bipartidista que en el fondo es cuando los sistemas electorales favorecen la presencia de dos coaliciones y fórmulas más estables de gobernabilidad. Veamos algún ejemplo más que centrar en por ejemplo, algunos ejemplos actuales que son regímenes monárquicos parlamentarios, pero a la vez son bipartidistas. Inglaterra, por ejemplo, hay dos elecciones ahí, la del 15 y la del 17. Lo que ustedes ven en rojo es el Partido Laborista, lo que ustedes ven en azul el Partido Conservador, lo que ven en amarillo es el Partido Nacional Escocés, lo que ven, que sea como en ese rojo moro, el Partido Irlandés, ¿cierto? La Unión Irlandesa, los verdes, los nacionalistas irlandeses. Entonces, perdón, los liberales, también en algún caso naranjo por ahí. Entonces, por lo general, si se dan cuenta, tiende el mapa al rojo, al azul, y esos son los partidos que finalmente controlan la situación política de Inglaterra, en todo caso desde tiempos inmemoriales, The Whig ante Tories. O en España hasta hace poco, ¿no? Ustedes pueden ver, azul, Partido Popular, rojo, Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y amarillo los nacionalistas catalanes y los verdes los nacionalistas vascos, pero que no alteran mucho el juego, no alteraban, perdón, mucho el juego político hasta hace un par de años atrás. O el caso más famoso que ustedes conocen, Estados Unidos, con Partido Republicano Republicano y Demócrata, sin muchas grandes diferencias. Aquí pueden ver las elecciones presidenciales, por ejemplo. No hay mucha diferencia entre uno y otros. O sea, perdón, hay diferencia en solamente dos bloques, no aparece un tercer actor.
O en Chile lo que pasaba hasta hace muy poco, ¿cierto? Con el sistema binominal. Este es el último parlamento electo con el sistema binominal, o sea, están muy claros los bloques. Cuando el Partido Comunista era parte de la nueva mayoría. Y eso nos lleva a Chile, por último. Esto lo veíamos nosotros antes, y aquí vamos a analizar después esto más adelante, por ejemplo, cómo en 2018 se eligió un nuevo sistema parlamentario, cómo operó la ley de cuota, en el caso de las mujeres, cómo se eligen los candidatos, por ejemplo, donde pasamos de un sistema presidencial que favorecía al bipartidismo, hemos pasado a un sistema presidencial que favorece ahora un sistema proporcional, ha entrado al Frente Amplio con un número no menor de diputados, amplió el número de electos, por ejemplo, y cómo eso afecta al sistema político. Ahí tenemos reglas del juego político que cambian y cambian a su vez la naturaleza del juego político. Y eso es esta cápsula asociada entonces a las tipologías de los regímenes políticos de una manera bastante rápida. Ustedes lo que pueden ver son los textos de apoyo, por insistir, de Humberto Nogueira Alcalá, donde estas cuestiones también las pueden ver. La actividad asociada aquí va a ser comparar diferentes tipos de regímenes políticos y van a poder encontrar la actividad en el campus virtual.